Jenny Núñez de la Universidad San Buenaventura. Ella nos abre la puerta a este espacio maravilloso y hoy nos acompaña Luis Fernando Malaver García, bibliotecólogo de la sede Bogotá, de la Fundación Universitaria San Martín. Es tesísimo en APA, Vancouver, formación de usuarios, alfabetización informacional. Entonces los dejo sin más con nuestro experto, Luis Fernando Malaver. Y qué pena ahí meterme en la invitación de una vez, Luis. Feliz día a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero confirmar, ¿me están escuchando y viendo adecuadamente? Te escucho perfectamente. ¿Alguien me escucha Perfectamente, Luis. distorsionado? Bueno, Se agradecerles escucha, entonces. buenos días, se escucha muy bien. Saludos desde la ciudad de Cúcuta. Bueno, entonces a todos y a todas muy bienvenidas a este espacio. Espero pues que tengamos pues la oportunidad de compartir algunas experiencias desde la formación de usuarios. Nosotros, pues ustedes saben que todas las bibliotecas, sin excepción, hemos tenido pues que afrontar todos estos desafíos, sobre todo ahorita con la implementación de tantas aplicaciones que desde mi punto de vista son maravillosas, todo lo que permite hacer la IA, aunque pues todos sabemos con sus desafíos y todo lo que esto ha conllevado. Entonces, pues nada, agradecerles entonces por esta invitación y pues espero que sea útil pues esta experiencia que hemos tenido aquí en la Fundación Universitaria San Martín. Quiero abordar el tema, uno desde algo de contexto, algunos datos que nos parece importante tener como contexto y como les decía antes, pues compartirles esta experiencia, lo que ha sido para nosotros el abordar todo este tema de la inteligencia artificial que se nos vino esto como una ola gigantesca, pero que afortunadamente pues hemos tratado de responder adecuadamente a través de nuestras capacitaciones, nuestros acompañamientos a todos nuestros usuarios, estudiantes, docentes y pues en qué vamos y cómo lo hemos venido afrontando. Les voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo, ustedes me, me confirman si la están viendo. Se ven esos momentos Teams. Ahora sí, datos. Ahora sí, Sí, ahora sí, listo. sí, Bien, perfecto. perfecto. Bien. Bueno, hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de organizar nuestra tercera charla o encuentro, más bien panel, acerca del uso de la IA en el contexto académico, donde nos hemos venido desde el año 2024 encontrando, estudiando el tema con varios profesores aquí que nos ponemos a pensar, a dialogar sobre el tema, pues tuvimos la oportunidad de este año, en abril, de participar en un conversatorio en el contexto de la Feria del Libro. Hace 2 semanas también estuvimos aquí charlando sobre el tema con otros expertos y personas que hemos venido pues estudiando un poco el tema de lo que son las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial en el contexto académico. Algunos datos de contexto, como ya les decía, y algunas citas, algunas frases que han dicho varios autores y personas importantes en el mundo. Yuval Noah Harari, en el año 2024, nos dice que él habla sobre la inteligencia artificial de una manera un poco fatalista. De hecho, cuando uno lee sus libros, en este momento me estoy leyendo Naxos, en el preámbulo habla sobre cómo él ve la inteligencia artificial. Él dice que es una nueva tecnología que tiene el potencial de escapar de nuestro control y de esclavizarnos o aniquilarnos. Eso lo dice Yuval Noah Harari. Stephen Hawking en el 2015, el reconocido, recordado físico,
Decía, las formas primitivas de la inteligencia artificial que ya tenemos han demostrado ser muy útiles, pero creo que el desarrollo completo de la IA podría significar el fin de la raza humana. ¿Qué decía en el año 2015 Elon Musk? Todos sabemos y escuchamos en los medios todos los avances que las empresas de Elon Musk en este momento están desarrollando, por decirlo de alguna manera, en relación a la inteligencia artificial, carros autónomos, ¿cierto? Por ejemplo. Pero mire lo curioso, hace 10 años, ¿qué decía Elon Musk acerca de la inteligencia artificial? Creo que hay que ser muy cuidadoso con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es la mayor amenaza para nuestra existencia, probablemente sea esa. ¿Qué decía Bill Gates hace 10 años también? La inteligencia artificial será suficientemente fuerte como para ser preocupante. Bill Gates es uno de los principales inversionistas en empresas tan importantes como lo son OpenAI, que todos sabemos que ChatGPT de OpenAI pues fue una de las inteligencias artificiales que en el año 2022 más o menos sale al mercado y pues transforma este tema de la interacción a través de estos chats supremamente, ¿cómo lo podemos decir? Inteligentes, ¿cierto? Entonces, pues estas son las cosas que ellos venían diciendo desde hace 10 años y lo que vemos en la actualidad, pues son cosas tal vez digamos, lo que cambian un poco la visión de lo que tenían estos expertos en el año 2015. Otros datos que me parecen muy importantes. Retiran más de 16.000 artículos científicos generados con inteligencia artificial, ya que presentan errores graves y absurdos, como una imagen de una rata con genitales sobredimensionados o una pierna humana con un número incorrecto de huesos. Han sido publicados en revistas científicas importantes. Esto es un dato que lo encontramos en Universo Abierto. Hace poco también, una noticia muy interesante de eso, lo hablamos también en el anterior conversatorio, un artículo científico publicado en una revista de alto impacto, después de ser revisado lo publican, y era un estudio relacionado con el cerebro humano. Lo lee un investigador y el investigador pues le llama la atención una figura en el marco conceptual en esa figura pues se mostraba una parte del cerebro humano inexistente. Entonces este investigador llama o se comunica con la revista y empieza a cuestionar este artículo. Contactan al autor. El autor, ¿qué dice? No, pues ofrece disculpas, dice pues lo que pasa es que yo usé una inteligencia artificial que es la de Google, ¿cierto? No recuerdo bien el nombre de esa IA, y pues ella genera unos datos, genera una imagen, y pues lamentablemente ahí hay una inconsistencia, hay una información falsa, presenta un concepto o una parte del cerebro inexistente efectivamente, y pues al final de cuentas retiran el artículo. Esto pues, digamos que lo que dice Google, el dueño de la inteligencia artificial, al ser cuestionado este documento, dice pues que esto lamentablemente fue una pequeña alucinación de la inteligencia artificial y pues pero pues no pasa nada. Pero aún así, investigando un poco más en Google, cuando uno busca información sobre eso, pues, ¿qué hace Google? Como que esconde el problema. Encontré más entradas relacionadas con este caso en otros buscadores, mientras que en Google apenas hay una entrada. En otros buscadores, como por ejemplo Bing, encontré 5 entradas relacionadas con este caso. Y esto es un caso de este año. Más o menos eso pasó en agosto, si no estoy mal. Entonces, son las cosas que tiene el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
Si utilizamos la IA para escribir artículos científicos, emails o resumir textos, nuestras habilidades cognitivas corren el riesgo de verse comprometidas, ya que cuando delegamos en exceso, dejamos en manos de la IA el procesamiento de la información y perdemos la oportunidad de fortalecer la memoria. Reducir el esfuerzo neurológico disminuye nuestra capacidad para pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente. Esto lo dijo la doctora Mara Diersen en un encuentro hace poco, presidenta del Consejo Español del Cerebro y presidenta de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y neurobióloga del Centro de Regulación Genómica. ¿Sí? Entonces, sí hay evidencias en este momento y esto se está estudiando acerca de los efectos que tiene el uso excesivo de la inteligencia artificial. Sí, los escucho. ¿Quieren decir algo? Son datos, son cosas, digamos, lo que todo esto está en estudio acerca de cómo el cerebro humano está siendo afectado por el exceso excesivo de la inteligencia artificial. Creo que esto es algo lógico, ¿no? Cuando uno depende tanto de la inteligencia artificial, pues se pierden algunas habilidades. Si yo dependo absolutamente de la IA, incluso para la redacción de correos electrónicos, de un mensaje o de cualquier escrito, obviamente se van a perder esas habilidades de redacción. Pues digamos lo que no es algo lógico, pero pues ya se están desarrollando estudios que efectivamente comprueban que esto está pasando, que esto está sucediendo. Los tres padrinos de la inteligencia artificial, ganadores del premio M. Turing 2018, el premio que equivale al Nobel de la Computación. Ellos son Geoffrey Hinton, Joshua Bengio y Jan LeCun. Cada uno de ellos, entre los tres hicieron en el 2018 un estudio bastante importante acerca de redes neuronales, por esto ganaron este premio Nobel de la Computación, pero mire lo curioso, ellos tienen diferencias. En el año 2023 se hizo un encuentro y pues cada uno de ellos pues tienen ahora unas diferencias bien importantes. En el año 2023 y alerta de los peligros de la nueva tecnología, con frases como, por ejemplo, no creo que deban ampliar esto más hasta que hayan hayan entendido si pueden controlarlo. Me consuelo con la excusa normal. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más. Recordemos que estos son los padrinos de la inteligencia artificial. Gracias a sus trabajos, es que tenemos ahora esas aplicaciones de inteligencia artificial que tenemos en este momento. Por eso es que les dicen los padrinos de la inteligencia artificial. Por su parte, Joshua Bengio dice, las futuras IA serán más potentes y por tanto más peligrosas si caen en las manos equivocadas. Bueno, sí, pues eso puede ser cierto, pero entonces, un ejemplo, hablemos un poco entonces sobre las bombas atómicas. Es muy similar, ¿no? Cualquier tecnología mal usada, pues, y en las manos equivocadas, pues es un desastre. Jan LeCun, científico jefe de IA en Meta actualmente. Él dice, no está de acuerdo con sus compañeros, padrinos, en que la inteligencia artificial sea un riesgo para la raza humana. Dice, los humanos tienen un tipo de inteligencia muy especializada, somos buenos en ciertas cosas y terribles en otras. No hay duda de que las máquinas serán más inteligentes que los humanos. Esta no se apoderará del mundo ni destruirá empleos de forma permanente. Así que son diversas las posiciones con respecto a la inteligencia artificial, unas posiciones de hace 10 años, diferentes a las que en este momento se ven. Digamos que estos son cambios tecnológicos que cambian el mundo. Actualmente se habla ya, algunos teóricos hablan sobre una nueva era, que es la nueva era de la inteligencia artificial. Y pues
todos sabemos que esto está transformando nuestras vidas y pues la academia obviamente se está transformando. Entonces, aquí en la San Marfil hemos hecho diferentes ejercicios donde han participado nuestros estudiantes, nuestros profesores, hemos venido trabajando de la mano con ellos, ya que hay una necesidad, hay dudas, hay miedos, hay desinformación, ¿sí? Pienso que a nivel nacional, más adelante lo vamos a ver, a nivel nacional e internacional, pues se ha venido regulando, ya esto está normalizado, pero todavía consideramos que a nivel institucional, académico, en la práctica de la academia todavía hay muchas dudas con respecto a eso. Nosotros a través de nuestras prácticas, nuestras capacitaciones, de nuestra formación de usuarios, hemos querido pues a personalizarnos, un poco liderar, identificar profesores que también por su cuenta han estado inquietos con este tema. Entonces, pues ahí vamos. Y gracias a ello, pues hemos venido pues renovando nuestro plan de formación de usuarios, hemos pues ofrecido unos nuevos espacios de estudio, de capacitar a nuestro estudiante, a nuestro docente, para abordar todo el tema y reforzar un poco las competencias informacionales, sobre todo con el contexto de los avances y el uso de la inteligencia artificial. Pretender negar el uso de la inteligencia artificial y todo lo que nos permite hacer y los avances científicos en contextos académicos, considero que puede ser un gran error. La inteligencia artificial, los avances tecnológicos, hay que aprovecharlos. Actualmente, si uno va y hace análisis de la literatura científica, se va a dar cuenta que cada vez hay más literatura científica. Países como de Asia, como la China, institutos universitarios, institutos de investigación en la China, son los que actualmente están mejor posicionados a nivel de estudios científicos. Anteriormente, hace unos años, pues estas cifras eran diferentes, era Estados Unidos el que uno encontraba los institutos, las universidades que más tenían artículos científicos publicados eran pues las universidades y los institutos de Estados Unidos y de Europa. Ustedes pueden hacer los cálculos, pueden mirar los datos, los últimos informes y las cifras han cambiado. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, estos países de Asia, como son la China, como Japón? Son políticas relacionadas, por ejemplo, hace poco había una noticia, por ejemplo, el gobierno chino o el Estado chino exige ahora unos cambios en los currículos escolares. Ahora desde los primeros cursos, es decir, para nosotros la primaria, es obligatorio la formación en inteligencia artificial de los niños. Eso hace que países vean más esto como unas grandes oportunidades y más como amenazas. Y eso se ve en los avances científicos que se están desarrollando. Es muy curioso, aquí por ejemplo hemos hecho varias búsquedas de información en diferentes temas con algunos investigadores a través, por ejemplo, de todo el sistema de información de Scopus. Y es muy curioso que uno vea los productos, los artículos científicos mejor posicionados y que digamos que uno más encuentra provienen de universidades y de instituciones y de revistas chinas. Entonces, eso es un porqué. Y esto es una realidad. Otro dato importante, aunque no lo tengo aquí en la presentación, eso salió en un informe, en el último informe relacionado con la regulación y el uso de la inteligencia artificial. Esto es un informe pagado por las mejores y más prestigiosas instituciones en Europa.
en relación al uso de la inteligencia artificial salió en septiembre, perdón, en agosto de este año. Me llamó mucho la atención a este informe. Dice, por ejemplo, que hicieron una encuesta a diferentes personas, en población pues a nivel mundial, en diferentes países, acerca del miedo o de la sensación de miedo que le genera el tema o el avance de la inteligencia artificial. Dice este informe, si no recuerdo bien, recuerdo mal, que por ejemplo en los países asiáticos como China, el nivel de miedo era mínimo. Es decir, que el nivel de miedo de los países de la China era aproximadamente un 30%, ¿cierto? Mientras que en Estados Unidos a la población se le hizo las mismas preguntas, hicieron las mismas mediciones y alcanzaba a un 70%. ¿Sí? Estamos hablando de la persona, pues de la persona normal. Y ahí hay un porqué, o sea, se puede preguntar por qué ese miedo de la población hacia la tecnología y hacia los avances tecnológicos, hacia la inteligencia artificial básicamente, ¿sí? Ahora, hicieron las mismas preguntas en países latinoamericanos. El 7% de la población tenía confiabilidad en relación a la inteligencia artificial. Entonces, miren, por ejemplo, el nivel de desconfianza que hay de la inteligencia artificial en países latinoamericanos con respecto a un país como la China, donde su población tiene una confianza, digámoslo, para ellos es normal los avances científicos, el avance de la inteligencia artificial, y el país lo ve como una gran oportunidad. En Estados Unidos cambia absolutamente. El nivel de desconfianza es mucho más alto de la población general, y en países de Latinoamérica, pues ni hablar. El 7% de las personas tienen una confianza en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues eso nos da una visión de todo lo que, o el desafío que tenemos como a nivel latinoamericano, de formación, de conocimiento, de habilidades relacionadas con el uso de tecnologías. En fin, ahí vamos más adelante pues analizando un poco más esto. Esto es un ejercicio que hicimos muy interesante hace unos meses. Resulta que aquí hubo en nuestra institución un concurso acerca de la creación de una canción, ¿sí? Entonces, para esto que hicimos, yo escogí ChatGPT, escogí DeepSeek, la inteligencia artificial o el chat chino, y hay una canción que la escribió una persona, ¿sí? Entonces, quiero que hagamos este ejercicio. Yo voy a leerles cada uno de los productos. Les recuerdo, hay una canción que la hizo dos hechas con inteligencia artificial y una hecha por una persona. Entonces, el primer producto es este, Alma Celeste y Blanca, es una milonga con toques de tango y folclore. Entonces, rápidamente voy a leerles el producto. Dice la primera estrofa: voy caminando por la pampa infinita, el viento canta en su dulce zamba. En cada esquina un bandoneón suspira y en Buenos Aires el tango no falta. Celeste y blanca ondean el cielo como una zamba que abraza el suelo. Mi tierra fuerte, mi voz sincera, en cada acorde suena mi bandera. Ay, Argentina, alma de fuego, grito tu nombre en mi canción. De Maradona hasta Mercedes, vos sos el ritmo de mi corazón. De Charlie un piano, de Fito un sueño, Gardel nos canta desde otro tiempo, mientras el mate rueda en las manos y en cada esquina florece un cuento. Celeste y blanca ondean en el cielo como una zamba que abraza el suelo. Mi tierra fuerte, mi luz sincera, en cada acorde suena mi bandera. Ay, mi Argentina, alma de fuego, grito tu nombre en mi canción, desde Mercedes hasta Cerati, vos sos el ritmo de mi corazón. ¿Cómo les pareció esa letra?
quiero que me dejen ahí sus comentarios, como no los estoy viendo, de pronto alguien allá me comenta cómo les parece. Son letras inspiradas en la nación argentina, en sus elementos, en su cultura, ¿sí? Entonces, ¿cómo les pareció esa letra? Miremos esta. Esta se llama Albiceleste. Es un arpegio y ritmo de samba. Dice la primera estrofa. Un tango y un recuerdo, la voz de Gardel, sembrada en mi tierra. Una trova, un soneto, un pibe, un gigante en la canción de André. Suena la guitarra y un bandoneón, entonando una milonga. Suena la guitarra, suena una voz, la voz de la tierra en una samba. Oh albiceleste desde el sur, destellas con tu luz y tu sed de gloria. En un cielo muy al norte pinta el sol blanco y azul, voz tu voz me haces cantar. Oh albiceleste del sur, que estrellas con tu luz y tu sed de gloria. Y quiero que analicemos la tercera letra. Esta se titula Celeste y Blanco Corazón. Tiene una introducción con guitarra y acompañada de bandoneón. Dice, la introducción, suena el viento en la pampa, el bandoneón llora en el arrabal, y en el cielo argentino, el celeste y blanco nos vuelve a abrazar. Desde el norte al sur la tierra canta con zambas y chacareras que hacen vibrar. Mercedes en voz alta nos recuerda que el folclore es raíz, es identidad. Las calles de Buenos Aires el tango baila con pasión. Carlos Gardel, su voz eterna, nos lleva, es su canción. El coro dice, celeste y blanco corazón, bandera de mi inspiración. Con Piazzolla en el bandoneón y el chamamé en el litoral, Argentina vive en mi voz, en su música y su libertad. En el río Paraná suena el chamamé con acordeón y zapucay, y es el grito del litoral que no se olvida que quiere brillar. Y en la Patagonia el viento canta, en el Huayno, con el Huayno y la Vidala, es la tierra de Atahualpa que en sus coplas nos habla de paz. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esas tres letras? Recuerden que dos de estas las hizo la inteligencia artificial y una de ellas la hizo una persona. Ustedes pueden identificar cuál fue la que hizo la persona y cuál fue la que hizo la inteligencia artificial. Aquí se las dejo las tres. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hacemos una votación? ¿Podría repetir nuevamente o colocar las tres en la pantalla Ustedes, para uno diferenciarlos, por favor? bueno, aquí están las tres. No sé si las alcanzan a ver. Sí, ahí sí se ve. Sí, sí se ¿Sí? alcanzan a ver. Listo. A ver, ¿cómo podemos decidir aquí qué hizo la inteligencia artificial y qué hizo una persona? Bueno, te puedo decir que la última la hizo la inteligencia artificial. Ajá. Y lo hizo la inteligencia artificial por el asterisco. Hay que tener en cuenta algo cuando la inteligencia artificial y el ser humano hacen las cosas. Primero que no utiliza mucho los puntos y los comas y hace extendidos las frases. Mientras que el humano utiliza más los signos de interrogación, utiliza los signos de admiración, los puntos y los comas. Entonces, creo yo, en lo poquito que sé de inteligencia artificial, y usted pues me corrige si estoy mal, creo, para mí, la última lo hizo la inteligencia artificial. Eh, no, excelente. Yo no tenía ni idea lo del asterisco. Y buen punto. Excelente. Aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, muy bien. ¿Qué más opiniones tienen por ahí? Cuéntenos. A ver, quién más se anima? En el chat, no sé si hayan Y por opiniones, acá y en no el los chat estoy dice, viendo. Natalia dice en el chat que diría que la primera es humana, es un humano. Esta alma celeste y blanca. De hecho, a mí me gustó mucho, mucho esta letra.
Listo. ¿Hay más opiniones en el chat? Sí, Y Alex definimos dice el que, perdón, Alex dice que la segunda es de inteligencia artificial. albiceleste, esta. Bien. A ver, ¿qué Bueno, más por acá por el chat? Hay más comentarios por acá. Las tres son de inteligencia artificial. y las tres son de inteligencia artificial, dice él. Bien. Entonces voy a contarles un poco la historia de este tema. Resulta que yo en mis ratos libres me dedico a hacer música. En este momento, pues, estoy componiendo. Yo participé en este concurso con una de estas tres letras. Entonces le voy, y pues aprovechando esto, yo sé muy bien cómo hice la canción, cómo me inspiré. ¿Sí? Yo me fui a una, por ahí hay por ahí hay un, por ahí Ángela, hay tienes el un, micrófono abierto. Ángela listo. Clemencia. Ángela, tenés el mercado abierto, sí. Bien, Gracias, listo. Ángela. Ya, pues, Vale, bien pueda. gracias. Entonces les contaba que yo hice una de estas tres letras, ¿cierto? Para un concurso que hubo acá y pues he venido escribiendo algunas cosas últimamente. Entonces, cuando uno sabe cómo hizo las cosas, pues uno dice, hombre, ¿qué hice yo? Cogí esto y lo pasé por nuestro Stripe Plugins. Aquí lo tengo y vea lo curioso. Esto lo hice esta mañana, mira, tiene fecha del 15 de octubre. Copié y pegué estas letras. En febrero había hecho el mismo ejercicio. No encontré el informe de similitud de ese momento, ¿cierto? Pero entonces en ese momento a mí me aparecía un indicador de contenido probable de IA, si no recuerdo mal, estaba como en el 60%, ¿cierto? Y aquí me aparecían unos verdes, unos amarillos y unos rojos. En ese momento lo más curioso que pasa es que lamentablemente no lo pude encontrar para mostrárselos. Lo más curioso es que habían cosas que yo sabía que había hecho y que me lo mostraba como si fuera inteligencia artificial. Y lo que había hecho la inteligencia artificial me lo mostraba como si hubiera sido un humano. Esta mañana me aparece absolutamente todo como si lo hubiera hecho la inteligencia artificial al 100%. ¿Sí? Y aquí esta mañana también lo hice y me aparece un 21%. El mismo ejercicio. Ahora, aquí no estoy cuestionando, y ojo con esto, no estoy cuestionando la herramienta, porque ellos mismos dicen que esto es una probabilidad de contenido de inteligencia artificial, ¿sí? Pero entonces, en contextos académicos, y si hay un profesor acá conectado, pues me gustaría que nos diera su opinión. Pero entonces, en contextos académicos, ¿qué está pasando? Estamos ya sea usando, nosotros tenemos suscrito Stripe Plugins, que es nuestro detector de coincidencias textuales, y obviamente tiene un detector de inteligencia artificial. ¿Qué, qué vemos nosotros con dificultad en la academia? Y es que muchos de nuestros docentes están pasando por, por estos detectores de mal llamados detectores de plagio y obviamente vienen con detección de inteligencia artificial y se alarman cuando ven esto. ¿Sí? Y muchos de nuestros estudiantes vienen acá a pedir apoyo, a pedir ayuda y nos dicen, hombre, yo sé cómo hice la inteligencia artificial y este trabajo no lo hice con inteligencia artificial, pero el profesor me está diciendo y se alarma, me devuelve mi trabajo o me pone una mala nota porque se supone que esto nos está diciendo que este trabajo tiene un 100%. No sé si a ustedes allá les haya pasado en sus instituciones, pero entonces en nuestra institución vemos con preocupación este tema, ¿cierto? Miren que estoy haciendo el mismo ejercicio y en uno me aparece el 21%, es la misma letra, son los mismos textos. Y esto fue hecho esta mañana, perdón, esto fue hecho el 25 de febrero, esto fue hecho hoy, es la misma letra y me aparece el 100%.
Y recuerdo muy bien cuando hice el ejercicio, con la misma letra me aparecía un 60 y algo por ciento. Entonces ahí es donde uno se pregunta y cuestiona qué nivel de confiabilidad tienen estos sistemas para yo poner como profesor una mala nota o una mala evaluación confiado en un sistema como este. Señor Luis, No, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Sabe por sí, qué le totalmente. sale 100% IA? Ujú. Porque cuando usted, lo que pasa es que los detectores de IA siempre miran los corchetes, los asteriscos, Sí, sí, todo eso. Y si usted sí. empieza a quitarle los puntos, los asteriscos, Ajá. los íconos, los versos, y, y va quitando los espacios, ese 100% de IA le va a reducir. Y créame que hasta si lo sigue haciendo, le va a salir completamente humano. Entonces, los detectores de IA siempre miran esas cualidades. Cada Ajá. vez, cada vez que uno va a pasar por esos detectores, tiene que tener eso en cuenta para que sí lo detecte y pueda decir que es completamente humano. No, excelente, excelente. Y mire cómo aprendemos todos. Entonces, ¿cuál es la preocupación acá? Y es como el cuestionamiento que yo hago. Y el profesor sí sabe eso. O sea, el profesor sí es consciente, docente que recibe estos trabajos, que lo pasan por un detector de IA, es consciente de esta información, por ejemplo, y es consciente, por ejemplo, que hay que hacer el ejercicio teniendo en cuenta estos aspectos técnicos. Si no lo hacemos, por ejemplo, con Luis, el informe de Luis, qué pena. similitud, Qué pena. sí, señor. Luis, buenas. Mira, Ángela está Hola, levantando la mano. Ángela está sí, levantando la mano. ¿Va a preguntar algo, Ángela? Hola, sí quería hacer un comentario con respecto a la pregunta que hace el profesor Luis Fernando de los niveles de conciencia y el porcentaje de conciencia. Eso pasa para nosotros como docentes cuando encontramos textos escritos por nuestros estudiantes, pero también nos pasa a nosotros cuando nos estamos presentando con artículos académicos a revistas nacionales e internacionales en los diferentes cuartiles. ¿Qué pasa? Puede ser, como tú lo decías, de que nuestros estudiantes construyen sus textos, sus ensayos, sus informes de lectura, pero hay una situación y es que los están pasando por unos LLM para las correcciones ortográficas, gramaticales, o que amplíen sustentaciones o que revisen bibliografías y referencias. Recuerden que estas máquinas aprenden solas. Entonces ellos lo que hacen es tomar esa información para futuros procesos creativos o preguntas que se le van haciendo o esos prompts que están elaborando. Entonces por eso te sale en un 60%, mañana te va a salir en un 100% porque él ya tomó esa información como propia, ¿cierto? Entonces ya esas inteligencias aprenden de lo que tú le hiciste. Entonces, claro, nosotros pasamos ahí a esas correcciones, ya no sale el artículo que ya está 100% creado por máquina, pero porque resulta que tú lo montaste completo. Entonces, son las políticas de gestión de datos con las que están creando esas LLM. Y por eso ahorita la función ética y de gobernanza de datos que tienen estos LLM a nivel nacional e internacional. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con los profesores? Nosotros como docentes nos toca es poner esos principios éticos desde un principio, o sea, desde un comienzo del aula. Y decir, si esto es tuyo, haga la anotación. O en la parte inferior decir, corregido y aumentado, revisado por un LLM, Copilot, Cloud, por el que sea. Pero siempre hacer la salvedad en la parte inferior al momento de que sean situaciones o proyectos creativos como este, que es poesía, literatura, imagen, video, audio. Entonces, hacer esa salvedad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra institución. oh, excelente, muy importante porque eso efectivamente es lo indicado, ¿cierto? Es lo indicado, es lo que están
están desarrollando algunas instituciones a nivel internacional. Como tú lo decías, son las revistas las que están promoviendo precisamente el uso ético de la inteligencia artificial y son esas anotaciones. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo están haciendo y estoy totalmente de acuerdo. Eso es digámoslo, lo adecuado. Y esto nos lleva precisamente a fortalecer este tema de integridad académica, ¿sí? Y creo que muchos autores coincidimos acá y con los mismos profesores con los que hemos venido trabajando durante estos meses todo este tema, coincidimos en fortalecer el tema de inteligencia, de integridad académica y los principios de integridad académica en la academia. ¿Cuál es nuestra preocupación muchas veces? Que muchos de nuestros usuarios, especialmente profesores, como que todavía es difícil, es algo comprensible, eh, les es difícil entender todo este tema. Vemos a veces con preocupación, por ejemplo, el uso inadecuado de estos sistemas de detección de IA e informes de similitud, que como lo decían hace un momento, si yo no hago una evaluación correcta, si no hago y no entiendo el correcto uso de estos detectores, mal llamados detectores de plagio, pues obviamente estos porcentajes nunca me van a bajar, ¿cierto? Entonces yo como profesor no puedo tomar esto como un indicador para poner una evaluación. Detrás de esta evaluación, de este análisis, de este contenido, usando estas herramientas, pues debe haber un ejercicio muy juicioso, por lo menos en el informe de similitud, de mirar si se citó, si se referenció, de dónde se tomó la información, ¿cierto? Pero pues vemos con alguna preocupación que muchos de nuestros usuarios no se entiende y pues digamos lo que se deja toda la evaluación simplemente a lo que me diga el detector, ¿sí? Y casos que nos han pasado aquí con varios estudiantes que vienen preocupados de no, pues es que imagínate que me devolvieron el trabajo porque me detectaron el 100%, el 80%, el 60%, y pues el estudiante dice, yo no hice comida. Entonces, ahí es donde considero que es el desafío por parte de nosotros a nivel académico, ¿cierto? Que nuestros usuarios entiendan muy bien que la IA pues es una gran oportunidad y que la evaluación pues no se puede someter solamente a unos indicadores de un sistema, ¿sí? Volviendo un poco entonces aquí a este ejercicio, entonces les cuento. Esta primera letra la hizo DeepSeek, la primera, alma celeste y blanco. Celeste y blanco, corazón, esta la hizo ChatGPT y esta del centro pues la hice yo, la escribí yo. Entonces, este es como el ejercicio que nos lleva de pronto a preguntarnos un poco y solemos mucho en nuestras capacitaciones pues, mostrarlo. Muchos de nuestros estudiantes pues vienen también a hacer ejercicios como estos. Pero entonces, ¿a qué llevo, digamos, este ejercicio? ¿Por qué lo quise presentar? Es como la manera en que nosotros venimos como estudiando este tema y digamos lo que todo nos lleva a lo que ya dijimos y la profe hace un momento nos decía, era al tema de los elementos o los valores relacionados con la integridad académica. Según el Centro Internacional de la Integridad Académica, en el 2021 dice que es un compromiso incluso en situaciones adversas con 6 valores fundamentales: honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y valentía. Desde estos valores fluyen principios de comportamiento que permiten a las comunidades académicas traducir ideales en acción. Nosotros hemos tomado como referente este tema de integridad académica para fortalecer nuestro plan de formación, nuestras capacitaciones, incluyendo estos valores y estos elementos éticos en las competencias de nuestros estudiantes, de nuestros usuarios, de nuestros docentes. Nos parece que es importante fortalecer el tema de integridad académica cuando hay unas herramientas tan potentes que nos permiten hacer maravillas.
¿cierto? Aquí las preguntas que nosotros nos hacemos acá es, bueno, ¿y cómo fortalecemos, por ejemplo, el pensamiento crítico, teniendo en cuenta que yo tengo una inteligencia artificial supremamente potente y no estamos hablando solamente de ChatGPT, por ejemplo? Hace 15 días nosotros suscribimos, por ejemplo, Scopus con inteligencia artificial. Ya hemos hecho ejercicio, lo hemos integrado pues a nuestras bases de datos, y ha sido muy interesante como ver que estudiantes y profesores ven es como una maravilla, pues que tú coges, haces una pregunta con lenguaje natural y te da unos resultados, toda una revisión de literatura científica citada y referenciada en instantes. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos acá con los estudiantes es, ¿y ahora cuál va a ser ese toque humano? Fácilmente usted puede, como estudiante, como profesor, como investigador, copiar y pegar esto. Ya está citado, referenciado con fuentes del mismo ecosistema de Scopus. Y entonces aquí la pregunta que nosotros nos hacemos con los grupos de trabajo y es, ¿y cuál va a ser ese toque humano? ¿Cómo humanizamos este tema? ¿Sí? Entonces aquí es donde hemos tenido la oportunidad de empezar a hablar un poco, uno, sobre integridad académica, dos, parte de esa integridad académica entonces es esas declaraciones de responsabilidad del uso de diferentes herramientas, así como, por ejemplo, yo en una investigación hago uso de las bases de datos, que muchas de ellas también están potenciadas con inteligencia artificial, como hago uso, por ejemplo, de algunos sistemas de análisis de datos que también son sistemas tecnológicos bastante avanzados. Asimismo, debería hacerlo con aplicaciones de inteligencia artificial, que fue lo que hace un momento la profe nos comentaba. Son esas declaraciones que al final de cuentas, de una manera muy honesta y muy sincera, digo, hombre, en metodología, en métodos e instrumentos para la investigación. Se hizo una búsqueda de información a través de diferentes bases de datos como ScienceDirect, Scopus, PubMed, usando también inteligencia artificial, determinando algunas cosas, otra cosa, y eso lo estamos viendo en los últimos artículos científicos que hemos venido analizando, que ya dentro de los mismos artículos, en la metodología, por ejemplo, o en los informes, se redacta esta información de una manera muy integral y muy responsable, diciendo, bueno, aquí en este informe desarrollamos el análisis de datos a través de ChatGPT, de OpenAI, desarrollamos las figuras y las tablas con X herramienta, entre otros. Entonces, creo que esto se está manejando a nivel internacional, ya lo vemos en los artículos científicos, y pues creo que eso tiene que ver mucho con el tema de integridad académica. Son las buenas prácticas que nos está llevando al tema de hacer estas declaraciones. Esto hace parte del marco normativo en Colombia. Ya hay un marco normativo, esto pues lo estamos presentando también a nuestros usuarios. Y lo que estamos trabajando aquí a nivel interno, a nivel de universidad, con los diferentes profesores, pues que de alguna manera estamos trabajando en esto, es proponer una norma, una guía institucional donde todos nuestros usuarios, estudiantes, docentes, investigadores, pues tengan en cuenta que esto ya está totalmente normalizado. Otros marcos normativos a nivel mundial que ya pues nos muestra que hay una regulación cada vez mucho más fuerte sobre el tema, que esto genera tranquilidad de alguna manera hacia nosotros mismos y hacia nuestros usuarios sobre el uso adecuado e íntegro de la inteligencia artificial. Entonces, alguna síntesis de principales elementos de esta regulación. Entonces, el acceso tecnológico, el impulso de la eficiencia que nos genera el uso de la inteligencia artificial, el enfoque en la innovación,
garantía de equidad, compromiso con la transparencia y prioridad en la ética. Eso es como lo que nosotros hemos encontrado y la síntesis en toda esta regulación tanto nacional como internacional, haciendo como un balance entre el desarrollo tecnológico y la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Eso es como lo que el enfoque que hemos encontrado en todas estas regulaciones que hemos venido como estudiando. Algunas estrategias a nivel pues ya de institución que hemos desarrollado es cómo fomentar entonces estos aspectos o estos fundamentos de integridad académica, donde en un mundo donde la IA puede generar contenido de manera rápida, eficiente, donde puede crear maravillas en instantes. Entonces, uno es la educación y concienciación a través de nuestros planes de formación de usuarios, a través de estos encuentros que tenemos con nuestros profesores, a través de estas mesas de trabajo acá donde nos reunimos, hacemos ese ejercicio, debatimos, ¿sí? Creo que esto genera educación y concienciación del buen uso de la inteligencia artificial. En las herramientas de detección, el uso adecuado de identificadores, entonces, como hace un momento analizábamos, miren lo importante que es el entender cómo funcionan estos identificadores, cómo hago una buena evaluación, cómo determino hasta qué punto se usó o no se usó la inteligencia artificial, ¿cierto? Eso es muy importante, educar a nuestros docentes, a nuestros usuarios y educarlos a nosotros mismos, entender muy bien el uso adecuado de estos identificadores. No es que no sirvan, ya lo determinamos acá, es simplemente darles el uso adecuado. Las políticas institucionales, entonces, establecer normas claras para el uso de la inteligencia artificial. Lo hacía la mención la profesora hace un momento. Aquí hay unos esfuerzos grandes, por ejemplo, de varios profesores que han entendido la importancia de poner normas claras en el contexto académico. Es decir, aquí hay profesores donde les dicen a los muchachos, pueden usar inteligencia artificial, ¿cierto? Tienen eso sí que hacer estas declaraciones de cómo la usó, ¿sí? Cuál fue el producto de ese uso de la inteligencia artificial. Como hay otros que llenan otros productos que simplemente desde un principio les dicen no uso inteligencia artificial, ¿sí? Son como esas normas claras que hay en la academia pues para evitar problemas. El semestre pasado, por ejemplo, nos pasó algo con un profesor que hizo un ejercicio muy parecido al de las canciones. Les pidió les solicitó a los chicos la realización de un cuento eh, basado pues en un estudio de caso desde la medicina. Los chicos, la mayoría, llegaron con un cuento hecho con inteligencia artificial. Claro, eso ahí tuvimos que mediar entre los profesores, entre los estudiantes. Se determinó pues que lamentablemente el profesor en ese momento no había caído en cuenta de ser claro en las normas y en las condiciones del trabajo. Pues obviamente eso lo mediamos, después no pasó nada, no hubo un acuerdo entre el profesor y los estudiantes, eh, pero pues él desde el principio no fue claro el no uso de la tecnología para la realización del proyecto. Es un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de cosas, de establecer normas claras en la academia. Bien, y evaluación adaptativa, fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Entonces, digamos lo que esos son algunas estrategias que aquí en nuestra institución pues hemos venido trabajando de la mano con nuestros profesores, con nuestros estudiantes. Cada vez vemos un panorama mucho más positivo. Vemos, por ejemplo, ejercicios relacionados que se relaciona la creatividad con el pensamiento crítico. En este momento precisamente hay mucho ruido porque nos están trayendo unas obras hechas por estudiantes de medicina y de otras áreas, obras de arte, muchas de ellas creadas o apoyadas con inteligencia artificial, pero desde un ejercicio de un estudio de caso, desde la parte teórica, analizando algunos antecedentes de algunas enfermedades y digamos que está
como el contexto o el trabajo desde el pensamiento crítico, desde el análisis de información, desde la búsqueda de literatura científica para entender muy bien los conceptos, las teorías y analizar muy bien el caso clínico o la enfermedad. Y finalmente el producto final es una obra de arte. ¿Sí? Muchas de esas entonces usadas, porque pues obviamente ellos se están formando para médicos, muchos no tienen esa formación o esas habilidades en arte, pero entonces el reto es ese. Ahí se les permite entonces el uso de inteligencia artificial, de ahí unos productos bastante interesantes, pero entonces, digamos, lo que se fomenta, el pensamiento crítico, ¿cierto? La rigurosidad académica, pero también se fomenta también la creatividad usando también inteligencia artificial. Entonces, pues básicamente esa era pues mi presentación. No sé si ustedes tengan preguntas o quieran aportar un poco más hacia este tema, pues quería comentarles o presentarles pues esos avances, cómo han sido pues este proceso de aprendizaje, este proceso también de querer fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, el uso adecuado de la tecnología y cómo ha sido pues ese trabajo de la mano con estudiantes, profesores, pues para, digámoslo, abordar todos estos desafíos, pero también las oportunidades que nos trae la inteligencia artificial. Entonces, los escucho si tienen preguntas o si tienen comentarios que de verdad que han sido muy valiosos y todos aquí estamos aprendiendo sobre este camino y estos desafíos que nos da la tecnología. Luis, qué pena. Mira, ahí por el chat les compartí el link para que me colaboren con lo de la asistencia y eso de gracia. Vale, no sé si tengan más comentarios. Acá por el chat no hay ninguno en el momento. Buenos días. Hola, buenos días, te escuchamos. A ver, yo creo que la IA siempre se está convirtiendo ahorita principalmente en una herramienta que nos está permitiendo agilizar, ganar tiempo y pues de una u otra manera está revelando muchos desafíos y cosas que nosotros no teníamos como la facilidad de encontrar hace unos cuantos años atrás. Y ver tanta tecnología, tanto desarrollo, ha permitido de que las cosas sean como mucho más fáciles, más prácticas para los estudiantes. Yo creo que lo ideal es generar en ellos una ética profesional donde se tenga muy en cuenta y hacerle mucho énfasis a los estudiantes, incluso para nosotros los docentes también es de vital importancia el identificar estas herramientas sin perder, sin dejar ese análisis, ese criterio propio para poder hacer uso de esta buena herramienta. No es el hágame la guía, sino nosotros seamos los que creemos directamente con ellos un buen uso de esta herramienta. Analizar, tener como un análisis muy crítico de responsabilidad para hacer un muy buen uso de esta herramienta. Es como la nueva meta o el nuevo desafío que nosotros tenemos para generar esto en los estudiantes, a enseñarlos a pensar y analizar cada día más sobre el buen uso de estas herramientas. Sí, Ángela por acá totalmente de tiene, acuerdo. Ángela por acá tiene algo para comentar. Sí, al profesor Luis Fernando y a todos, pues me parece muy interesante porque justamente estos momentos lo que hacen es propiciar actividades reflexivas frente al uso de estas inteligencias artificiales generativas en el aula. No es sancionar, no es satanizar, no es prohibir, sino guiar al estudiante en el uso adecuado y óptimo. Y creo que es en el aula o en la actividad de aprendizaje en el momento adecuado que sí se puede utilizar. Es definir el momento en que sí se puede utilizar
y cómo hacerlo. Yo creo que por eso las normas, por ejemplo, APA, Vancouver, el MLA, bueno, todas estas normas de citaciones ya están considerando en las inteligencias artificiales, porque no es decir que no la utilices, sí, utilízalo, pero utilízalo adecuadamente y en el momento que sea el más apropiado. Entonces, no es ese pensamiento reflexivo que tiene que estar a la nueva era de los profesores. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos coincidimos en las oportunidades más que como vamos, son los desafíos, obviamente. Eso tiene grandes desafíos. Uno de los panelistas la vez pasada en el conversatorio que les comentaba, él está proponiendo, por ejemplo, en la universidad a la cual pertenece él, decía, yo tengo una propuesta ya desde lo curricular, pensando también en las nuevas maneras de evaluación. Obviamente, pues nosotros desde la biblioteca, pues tenemos ahí un alcance y pues tenemos ahí cómo aportar desde nuestro plan de formación, desde nuestros, incluso desde nuestras herramientas y bases de datos, que muchas de ellas tienen ya, están potencializadas con tema de inteligencia artificial. Creo que esto tiene que ser y digámoslo, nos permite o nos invita más bien a desarrollar un trabajo colaborativo, tanto estudiantes, docentes, pues nosotros como bibliotecólogos, que somos los que suministramos todas las fuentes de información y pues aparte de eso pues tenemos un alcance mayor de guía y de formación de estas competencias a fortalecer el buen uso y el aprovechamiento, porque es que esto hay que verlo como un gran aprovechamiento más que, tú lo decías, más como negar, sino ver más más las oportunidades. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No sé si tienen algo más que decir o aportar. Sé que En el chat nos dicen, así es, criterio es la palabra clave y para eso hay que profundizar en el pensamiento crítico. Esto nos lo regala Natalia María y se me fue porque subió. Escribieron totalmente. Natalia Pensamiento. María González. Totalmente de acuerdo. Pensamiento crítico. Cada capacitación que nosotros estamos desarrollando aquí con muchachos es precisamente, va mucho, o se aborda mucho más bien en el tema de pensamiento crítico. Cuando les presentamos, por ejemplo, lo que nos hace Scopus en este momento, Scopus IA, que prácticamente uno les dice, no, pues aquí está el trabajo hecho, ¿cierto? Usted copia y pega y ya. Y entonces, sí, y entonces, ¿qué va a hacer usted? Y hemos hecho ejercicios, ayer hicimos un ejercicio, nos pasó un caso muy particular. Es todo un contexto teórico. Empezamos a analizar entonces los resultados de la guía de Scopus. Analizamos entonces las fuentes de información, porque Scopus nos permite ir a la fuente de información donde la IA de Scopus está tomando la información. Yo les decía, pues hay que mirar e identificar entonces estas fuentes de información. Fuentes de información año 2025, totalmente actualizadas, pero entonces cuando fuimos a analizar cada fuente de información, ninguna de estos textos, que como era toda una revisión teórica, a ninguno de estos textos teníamos acceso por cuestiones de, obviamente, de suscripción. Decía, ¿cuál es la idea? Ustedes no se pueden quedar simplemente con el copy y pegue lo que hizo la IA. La idea es que ustedes vayan y se apropien de este conocimiento para hacer la exposición que tienen dentro de un mes. Entonces, yo, no, listo, profe, vamos entonces a analizar e ingresar a las fuentes de información que nos trajo la IA. Ninguna, todas tenían acceso restringido.
¿Qué nos tocó? Tomar entonces esto como referente y empezar a buscar información en otras bases de datos, en otras bibliotecas digitales, pues para lograr entonces ese acceso a otros libros y a otros textos. Entonces, es un ejercicio que precisamente si el estudiante se queda solamente con lo que trae la IA y no va a analizar los textos y no va mucho más allá, eso es precisamente desarrollar el pensamiento crítico, analizar las fuentes de información, qué me está trayendo la IA. Otros ejercicios, por ejemplo, de análisis de datos, la vez pasada nos pasó con unos estudiantes, analizamos los datos a través de ChatGPT. Cuando nos dimos cuenta con ellos, dijimos, venga, verifiquemos las fórmulas porque aquí hay algo que no nos cuadra. Efectivamente, ChatGPT se había equivocado en las fórmulas, se había hecho algunos cálculos que no eran los correctos. Álvaro, tienes la mano levantada, por favor. Sí, yo pensaría en ese sentido que hay 2 o 3 cositas que quería notar con relación, por ejemplo, en primera instancia al término de los proveedores. Hemos tenido como una posición un poco, digamos, como radical frente a las herramientas de IA que están comercializando. De hecho, en la Comisión 4 del Consorcio de Bases de Datos, no incluimos IA de ScienceDirect, ni de Scopus, ni de la Voz como producto opcional, porque consideramos que los costos son demasiado altos en términos de que es una mejora del producto, no es un producto adicional. Entonces ahí frenamos como un poco eso que nos están queriendo trabajar desde los proveedores como un producto nuevo. Lo otro es la utilización de la IA en 2 perspectivas. Yo pensaría que hay que entender uno en términos de mejoramiento de procesos o agilidad de los procesos en materia de productividad. Pero otro asunto es el análisis y la disertación que se hace frente a los datos que nos puede arrojar como tal el uso de este tipo de herramientas. Entonces pienso que hay que diferenciarle de manera muy puntual a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, qué tiene que ver el término de mejoramiento de productividad y otro, producción académica o producción teórica, ¿no es cierto? Creo que hay 2 elementos interesantes por resolver frente al adecuado uso de este tipo de herramientas. Básicamente era como la apreciación que quería dar. Vale, Álvaro, sí, muchas gracias. Y por ejemplo, hay otra cosa con el tema de las referencias bibliográficas. Todos estamos acostumbrados, por ejemplo, al uso de gestores bibliográficos. Y algo muy curioso que el estudiante, por ejemplo, está usando, suele usar, por ejemplo, cuando necesita una referencia bibliográfica rápido, pues usa cualquier inteligencia artificial para hacer las referencias bibliográficas. No se imaginan a veces los conflictos que hay entre estudiante y docente por ese punto, ¿cierto? Pues son opiniones diferentes, todas son respetables, ¿sí? Respetables, pero hay a veces grandes dificultades entre, no, pero ¿por qué me aparece aquí en el documento toda la lista de referencias hecho? Cuando el estudiante dice, no, pues sí, yo cogí el listado de referencias, lo tenía en APA, lo pasé a Vancouver y lo usé ChatGPT para ajustarlo y ya. Hay unos profesores que son muy abiertos y listo, no pasa nada. Hay otros que devuelven los trabajos, que hay que empezar a hacer un trabajo ahí, pues, hombre, pues, venga, hablamos, ¿sí? De mediación ahí importante. Son cositas que poco a poco vamos resolviendo, por eso es importante, pues, tener todas estas conversaciones. Entonces, no sé si tienen algunas más inquietudes o de pronto comentarios. Esta ha sido pues como tal nuestra experiencia, seguimos avanzando, pero vemos pues con muy buenos ojos los avances de IA en el contexto académico.
Entonces, pues nada, agradecerles entonces por ese tiempo, por la oportunidad de compartirles pues parte de nuestra experiencia. Muchas gracias, Luis. Acá en el chat solo agradecimientos y felicitaciones por el encuentro. Gracias a la mesa de bibliotecas, a Jenny Núñez, a Jorge, que están desde la San Buenaventura haciendo ese proceso de logística tan arduo. Gracias, Luis, por compartir los conocimientos. Entonces, en un próximo encuentro, les deseo un excelente día a todos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Entonces, un abrazo y ojalá que estos encuentros pues se sigan presentando para a ver cómo seguimos avanzando en este tema. Un abrazo para todos. Estuvo bien, gracias por la